Bueno, ¿qué tal comunidad de YouTube? ¿Cómo andan? Volvimos de vuelta al formato clásico habitual. Hoy abriendo una nueva etapa, en una nueva serie en la temática de este canal. Como les prometí, vamos a hablar sobre las invasiones británicas al Río de la Plata. Y vamos a por lo menos empezar a utilizar este término, este título, porque generalmente en el colegio lo estudiábamos como las invasiones inglesas a Buenos Aires. Y primeramente no fueron inglesas, son británicas porque obviamente participaron de ella tanto nacionalidad, gente, ¿no? De nacionalidad inglesa, nacionalidad escocesa, galesa e irlandesa. Eh, y bueno, son británicas obviamente, y el que invade fue Gran Bretaña, no solamente fue Inglaterra, más allá de que obviamente el centro del poder británico fuera Londres, o sigue siendo Londres. Eh, por ejemplo, en la primera invasión, los dos principales jefes de tierra, digamos, Bereford como Pack, eran irlandeses nacidos en lo que después iba a ser la República de Irlanda, ¿no? Es decir, la parte católica, digamos, aunque ellos no lo eran, obviamente eran protestantes. Y del Río de la Plata, ¿por qué? Porque obviamente en la banda oriental, lo que es actualmente la República Oriental del Uruguay, también tuvo mucho protagonismo. Acuérdense que fue Montevideo de donde se reclutó la gente para poder que Liniers pudiera cruzar el río de la Plata y desembarcar ahí en el río de las Conchas, en el Tigre, y avanzar y recuperar Buenos Aires en 1806. Y en 1807, el 3 de febrero, Montevideo cae, ya había caído Maldonado por las tropas de Samuel Auchmuty, que es uno de los generales de la segunda invasión, y después obviamente funciona como centro logístico, como base logística y de retaguardia británica para el segundo ataque a Buenos Aires, que también obviamente fue un fracaso. Por eso yo siempre no, me refiero a partir de cuando comencé a estudiar estos temas, eh, como las invasiones británicas al Río de la Plata, es decir, lo veo como un conjunto. Estos dos hechos bélicos se enmarcan dentro, sin duda, se enmarcan dentro de las guerras napoleónicas. Eh, no podemos estudiar las invasiones británicas del Río de la Plata sin poner un contexto de guerra mundial, como era en aquella época, es decir, el imperio británico es siempre clásica a partir de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, cuando comienza a reconocerse como una potencia a nivel imperial, digamos, que podía proyectar poder con su flota, tanto comercial como militar. Eh, Se dedicó obviamente a enfrentar los hegemones que había en Europa. Obviamente España era uno de ellos, y aparte España también era una talasocracia. Primero peleó con España, peleó con Francia. Después, cuando post-Waterloo en 1815 termina con el hegemón francés, pasaron una cierta cantidad de años, identifica un nuevo hegemón, obviamente que es el ruso, y se va a Crimea bajo pedido, ¿no? Digamos, de un decadente imperio otomano, ir a pelear a Crimea, a la península de Crimea, que hoy está tan nombrada por la guerra del Donbass, contra los rusos. Y posteriormente, cuando más o menos esa situación está controlada, termina en 1914 enfrentándose contra el gran hegemón de Europa, que había sido Alemania, una vez que derrota a los franceses en la guerra franco-prusiana y se unifica en 1871. Pero bueno, volviendo mucho más atrás, decimos entonces que estas invasiones británicas están incorporadas dentro de lo que fue el proceso de las guerras napoleónicas, lo que es las guerras de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Y claro, esto se da por el hecho de que en aquel momento, en 1806, estaba obviamente en pleno auge el sistema continental que había puesto Napoleón, que era que los puertos de Europa
no pudieran comerciar tuvieran prohibido comerciar bienes británicos, es decir, los buques británicos que iban con cargamento para poder vender en puertos de lo que en ese momento era la República de Batavia, ¿no? Lo que es ahora Holanda, o los Países Bajos, ¿no? Como se les llama ahora, mismo Rusia, Alemania, bueno, todos los países que tuvieran puertos no podían comerciar con los británicos, y esto le estaba generando un problema muy grave a Gran Bretaña. Sabemos que ya igualmente estratégicamente las guerras napoleónicas ya se habían definido, porque ya había pasado la batalla de Trafalgar, la batalla naval de Trafalgar, en donde Gran Bretaña gana la supremacía naval, por 100 años la tuvo. Ya Napoleón carecía para poder proyectar poder intercontinental, era muy difícil ya poder hacerlo, quedaba encerrado en el continente, digamos, euroasiático, porque bueno, llegó, digamos que llegó, no llegó a Asia, digamos, pero bueno, estuvo dando vueltas por ahí llegó hasta Moscú, digamos, ¿no? Igualmente se operó en la zona del mar Mediterráneo Oriental, también hubo actividades bélicas de este tipo, pero en sí Napoleón quedó encerrado en Europa, mientras que Gran Bretaña podía ir y venir por todos lados, ¿no? Lo que generó que después se le facilitara el proceso de balcanización de América del Sur con una cierta colaboración norteamericana. Pero bueno, eso es un tema muy complejo, muy difícil de abarcar. Entonces los británicos lo que hicieron primeramente fue tratar de ver qué podían llegar a anexarse de los aliados de Napoleón, utilizando lo que posteriormente después, ciento y pico de años después, se conocería como la estrategia de la aproximación indirecta, que era atacar a los aliados de Francia. En aquel momento la ciudad del Cabo de Nueva Esperanza, que es la capital, creo que sigue siendo la capital de Sudáfrica, era un dominio holandés, estaba al mando del general Jansen, y bueno, ahí al mando del general Baer estaban las tropas británicas que desembarcaron y tras una dura batalla logran derrotar a las fuerzas holandesas, que obviamente eran aliadas de Napoleón, y Ciudad del Cabo ya se convierte en un dominio costero británico, después luego iba a generar toda la cuestión que terminaría 90 años después con la guerra de los Boers. Bueno, ahí comienza toda la historia de Gran Bretaña en el sur de África, ¿no? Y el general Baer obviamente estaba acompañado en una operación clásica británica, ¿no? Es decir, una operación anfibia, en donde había elementos tanto de ejércitos como de la armada, y un oficial de la Marina, de la Royal Navy, llamado Hendrik Popham, por información que había de inteligencia en Buenos Aires, tanto inteligencia sacada por comerciantes y espías británicos y norteamericanos, le llegó la información de que la ciudad estaba, como decimos nosotros en el argot argentino delincuencial, regalada, digamos. Era una ciudad prácticamente abierta, tenía el fuerte, el Baltasar de Austria, creo que se llama, el Don Baltasar de Austria, se llamaba así el fuerte oficialmente, donde está ahora la Casa Rosada. Pero bueno, era digamos que un fuerte casi hasta simbólico, porque la ciudad era muy fácil atacable no tanto desde el río, por el hecho del Río de la Plata de ser de un gradiente muy poco importante, para poder llegar a acercarse con buques de gran calado, buques de línea, para poder bombardear una posición, no lo podían hacer, pero sí, obviamente, si lo atacaban de norte, de oeste o de sur. La ciudad estaba bastante indefensa, había muy poca tropa y muy poca tropa de calidad, digamos, ¿no? Sacando las baterías del fuerte de la Ensenada en el sur, al sur de Buenos Aires, a la altura de lo que es La Plata ahora actualmente, no había gran cosa. Después desplegaron un par de baterías en la zona norte, donde es actualmente la avenida Libertador, a la altura de la estación Vicente López del tren que va al Tigre, donde está ahora un club que se llama, hace mucho que está, un club que se llama Centro Asturiano. Ahí había unas baterías que habían puesto
por las dudas, pero bueno, la verdad que el sistema de defensa porteño era muy, muy endeble. Y bueno, bueno, y tenían también conocimiento que en Buenos Aires había un gran tesoro que estaba por zarpar, obviamente, España, un galeón por la compañía de las Filipinas, estaba lleno de valores y aparte también mucho dinero de gente acá de Buenos Aires que obviamente mandaban la plata a bancos en España para tener una cierta protección. Bueno, eso se hacía con un sistema de, de buques, de transportes españoles que bueno, llegaban generalmente a La Coruña a Cádiz o a Sevilla para seguridad, ¿no? Entonces ellos tenían esa información de que, bueno, Buenos Aires, aparte de estar regalada, tenía un botín bastante interesante. Entonces, bueno, Popham lo convence al general Baer para que le entregue tropas, cede, le entrega un batallón del regimiento 71 de Highlander, que en aquel momento era un regimiento de Highlander de línea, ¿no? Un regimiento de infantería de línea. Después de la guerra de la independencia española, Wellington lo va a convertir en infantería ligera. Y más, bueno, cierta cantidad bueno, de lo que serían Royal Marines, que eran los que ya estaban embarcados fijos en los buques, una importante cantidad de buques, de fragatas, etcétera, para poder llevar la flota. La cantidad de hombres no era muy importante. Es más, acá cuando cruzan el Océano Atlántico, es decir, Ciudad del Cabo está más o menos a la altura acá de Buenos Aires, se pegan con una gran tormenta que hace que un par de buques se pierdan y Popham lo da como descontado, él era el jefe de la expedición en la parte naval, descontado que los perdieron, entonces lo que hace es recalar en la isla de Santa Elena, que posteriormente iba a terminar su día ahí Napoleón, y como eso era propiedad de la Compañía de las Indias Orientales, le pide por favor al gobernador, que era de apellido Patton, si le puede ceder parte de sus tropas, una milicia, que eran obviamente una especie de ejército privado, una especie de Wagner, digamos, ¿no? De la época, y les entrega, no eran soldados de gran calidad, le entrega lo que se llama, lo que se iba a llamar el batallón Santa Elena, del cual, bueno, si ustedes van a la iglesia de Santo Domingo, acá en San Telmo, en la avenida Belgrano, se van a encontrar con la bandera de ese batallón, y una bandera de un batallón de Royal Marines, y una bandera del 71, creo, ahí, no me acuerdo. Pero les recomiendo que hagan ese viajecito, esa visita, digamos, y si están, bueno, para los que no son de Buenos Aires, si andan paseando y les interesa la historia, meterse ahí en la iglesia de Santo Domingo, eso es Avenida Belgrano y Defensa. En el atrio está obviamente la tumba del general Belgrano y en el fondo de la iglesia, atrás del altar, hay todo un cuarto, que se llama el cuarto de las banderas, también hay banderas españolas tomadas en batallas en la época, batallas creo que de Salta y de Tucumán, que son las que gana el general Belgrano, ¿no? Pero bueno, eso es posterior. Y bueno, con esas tropas que no pasaban los 1500 hombres más o menos, toman Buenos Aires, esto lo estoy haciendo muy rápido. Obviamente Bereford tiene un control, digamos, de la ciudad y no mucho más de ahí. Se registra un combate importante, digamos, es un combate, no una batalla en lo que es la chacra de Pedriel, que eso es a la altura de la localidad de San Martín, en la actualidad. Y bueno, posteriormente se sucede el desembarco de Liniers, que obviamente él se retira, él no tiene contacto con los británicos, no tiene que firmar absolutamente ningún tipo digamos, de lealtad a Jorge III, al rey, y posteriormente, bueno, se va a Montevideo, recluta una cierta cantidad de tropas que cruzan el río de la Plata, cuestión que, bueno, eran buques maniobreros y bastante habituados a hacer ese cruce, cosa que los ingleses, al desconocer un poco digamos, las características hidrográficas en aquel momento del Río de la Plata, y aparte porque había una tormenta importante, no se atrevieron a
a cortarle el paso. Entonces, bueno, pudieron después enganchar por el delta a lo que es el río de las Conchas y desembarcan en lo que es actualmente la zona de Tigre. Y ahí es donde hacen el avance y el 12 de agosto se produce un combate en donde bueno, las fuerzas británicas van cediendo hasta que se encuentran rodeadas en el fuerte y tienen que rendirse. Y posteriormente, en 1807, bueno, viene la segunda invasión, en donde vienen una gran cantidad de tropas, ya casi rondan los 7.000 hombres. Primeramente, bueno, es toda una campaña en donde primeramente toman Maldonado, después está el famoso sitio de Montevideo, la batalla de Tres Cruces o del Maizal. Vienen tropas de muy buena calidad, viene gente del 95 de rifles, hay muy buenos regimientos, el 51, el 88, bueno, para los que hemos leído un poco las guerras napoleónicas y nos interesa mucho la conformación del ejército británico, a nosotros hay regimientos que no son muy conocidos, digamos, y digo, pucha, mandaron gente pesada. Lo que pasa es que estaba muy mal comandada, es decir, tener jefes de la calidad de Auchmuty, de Crawford, gente que después peleó en España y fue exitosa, más allá que el negro Crawford muere en el sitio de Ciudad Rodrigo, era un excelente oficial, un experto en tropas, en el manejo de tropas ligeras, alumno del general Moore y del general Abercrombie, que fueron los grandes cerebros del desarrollo de la infantería ligera en el ejército británico. Les recomiendo cualquier cosa si les interesa leer un poco sobre el desarrollo de la infantería ligera en el ejército británico. Hay una novela histórica maravillosa, se llama Las aventuras del sargento Lamb, de Robert Graves, el mismo que escribió Yo Claudio, que es infernal, como los tipos comienzan a entender en la guerra franco-india, es decir, en el siglo XVIII, la importancia de tener tropas móviles que no se manejen con la, digamos, doctrina de las unidades de línea europeas, pesadas, esquemáticas, sino que comiencen a parecerse más a un combatiente individual como es en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucho aprendizaje de parte de los indios, bueno, ahí también están relacionados los Royal Rangers, bueno, miles de historias que le podría contar. Bien, la segunda invasión, usted como les decía, grandes mandos tácticos y a nivel general, pero lamentablemente mal conducidos por un Whitelock que la verdad que yo creo que no estaba a la altura de las circunstancias, peleado a muerte con su jefe de Estado Mayor, Levinson Gower, y esto generó un montón de cortocircuitos, de muy mal toma de decisiones que precipitaron un desastre a principios de julio de 1807. Pero es muy largo de contar y no los quiero aburrir, y como sé que hay un montón de videos contando esto, pero videos muy buenos en donde hay, es más, hasta les quiero recomendar un canal de YouTube, no recuerdo el nombre, pero bueno, pongan invasiones inglesas día por día y hay un muchacho que se tomó el laburo de con mapas ir día por día comentando los momentos de las dos invasiones. No recuerdo ahora el nombre de él, discúlpenme. Es un historiador de la ciudad de Buenos Aires, así que se dedica a estudiar la historia de la ciudad de Buenos Aires y hasta de forma arquitectónica. Lo que yo voy a hacer humildemente es, trabajando con mi biblioteca, con los libros que he ido juntando con el pasar de los años, recomendarle libros para que ustedes, bueno, los puedan conseguir vía Mercado Libre, en Cueva de Libros o mismo en las librerías, digamos, de mainstream, ¿no? El primero que les voy a recomendar es que se llama Las invasiones inglesas de Carlos Roberts. Esto es un clásico. Carlos Roberts era esto es de editorial MC. Carlos Robert era un empleado jerárquico de los ferrocarriles argentinos, pero cuando eran bajo dominio británico. Era obviamente hijo no sé, de ingleses o de escoceses, sé que era hijo de británicos, y tenía una gran colección. El hobby de él era coleccionar documentación original de las invasiones inglesas. Yo conozco una persona, no la conozco directamente, la conocí por mi maestro de Avancarga,
que sé que tiene mucha información y que también colecciona, es tirador a bancarga y aparte colecciona documentación original de las invasiones inglesas, y yo creo que seguramente debe ser el que tiene en poder la colección de documentación original de la colección Roberts, ¿no? Con la cual él hizo este libro, ¿no? Las invasiones inglesas, como así la llamaba él en su libro. Después esto es una visión mucho más político-militar de la situación, pero es un clásico. Y después está el libro de Juan Beverina, que es el gran historiador militar argentino, en donde hay muchas reediciones. La última la sacó el Círculo Militar, la editorial 1881, 1889, creo que se llama así. Si ustedes van al Palacio Paz, al Círculo Militar, y van a la editorial, los van a dejar pasar perfectamente y ahí los van a poder comprar los libros. Creo que son 2 tomos de las invasiones inglesas del coronel Juan Beverina. Esos son los 2 clásicos, si uno quiere meterse ya en historiografía pesada, es Robert y Beverina. Antes de eso, como puerta de entrada, yo discúlpenme, me olvidé de comentarles, yo les recomiendo un libro, yo ya no lo tengo porque lo regalé porque obviamente ya no me servía en mi biblioteca, ya teniendo el libro de Robert y de Beverina no lo necesitaba, un libro que se llama El León Domado, que lo escribió un periodista que se llamaba Derek Foster, ya obviamente entiendo que fallecido, un señor muy grande. Yo tuve el placer de conocerlo, en el 2001 yo escribía, como ustedes saben, para la revista Sitio al Margen, y y organicé una conferencia sobre las invasiones británicas al Río de la Plata en el convento de Santo Domingo, en el Salón San Vicente Ferrer, ahí en la calle Venezuela y Defensa, es decir, justo atrás de la iglesia, pero dentro del convento. Y ahí lo que hicimos con los muchachos de Sitio al Margen fue juntar a toda la gente que desde el año 97-98 hasta el 2001 habían escrito algo sobre la cuestión de las invasiones inglesas, cuál había sido obviamente este hombre, Derek Foster, con su libro El León Domado, que era un libro que él había escrito en inglés para venderlo, editarlo y venderlo en Gran Bretaña, para que los ingleses supieran qué había pasado acá en Buenos Aires. Obviamente él lo escribe o lo termina de escribir creo que unos años después de la Guerra de Malvinas, y es como que le costaba mucho que los ingleses se preocuparan, que le editaran un libro en donde teóricamente los ingleses resultan derrotados en 2 oportunidades. Entonces, un poco dolido por la situación, lo habla con Bonifacio del Carril, que era el dueño de la editorial MC, y Bonifacio del Carril le dice: escúchame, directamente acá, sacando Beverini y Robert, no se ha escrito más nada sobre las invasiones inglesas, esto año 96, 97. ¿Por qué no lo traducís al castellano? Conseguimos un buen traductor de inglés al castellano, traductor literario obviamente, que haga la traducción al castellano, y lo editamos como El León Domado directamente en castellano, y bueno, y que la gente lo lea como un libro de divulgación histórica. Y la verdad que fue un golazo. Les recomiendo, si lo pueden conseguir, El León Domado de Derek Foster, un genio, el viejo. De acá, obviamente, si ya está en otra dimensión, le mando un saludo inmenso, un abrazo grande, porque la verdad que fue un genio. Es más, es el fundador uno de los fundadores del canal de televisión, no sé si sigue existiendo, el gourmet.com. Él fue uno de los primeros que trabajó en ese canal, ya siendo un veterano periodista, digamos, gastronómico. Ahora que está tan de moda, la gente que labura con la cocina, y que, bueno, estos tipos eran los que escribían para los diarios, los grandes diarios, La Nación, La Razón, o revistas especializadas, por ejemplo, como Playboy, del cual, por ejemplo, Vidal Bussi escribía toda la parte de buena comida, de maridaje, de buenos vinos. Bueno, esta gente se dedicaba a eso, cuando en aquella época había que tener una cultura muy importante para hacerlo y no hacer un cursito de 2 meses de sommelier, ¿no? Obviamente. Pero bueno, de aquí mi homenaje a este hombre que escribió un libro que funciona como puerta de ingreso al estudio de las invasiones británicas al Río de la Plata.
Otro libro que yo ya lo he mostrado cuando hablamos sobre Waterloo, que se llama Casacas Rojas, de Richard Holmes, una historia de la infantería imperial británico, del ejército, esto está mal traducido al castellano, del ejército imperial británico. Habla sobre Buenos Aires y sobre Montevideo. Hay una parte que se dedica a lo que se llama el Forlorn Hope, que eran los grupos de casacas rojas que en el momento que estaban atacando una ciudad amurallada eran los que en el momento que se generaba la grieta y lograban encontrar el espacio para poder ingresar a la plaza, digamos, eran los primeros en ingresar y seguramente que eran los que mayor cantidad de pérdidas tenían. Bueno, se llamaban Forlorn Hope, esos grupos, y me acuerdo que en el 88 se formaba con diferentes grupos de soldados voluntarios de unidades, de diferentes unidades, y el Forlorn Hope era un grupo de soldados voluntarios sacado de diferentes unidades, de diferentes batallones. Generalmente eran sacados de las compañías de granaderos o de las compañías de batallón, nunca de las unidades ligeras, porque bueno, la unidad ligera eran los soldados que mejor tiraban, estaban en otro trabajo. Bueno, acá tenían que ser los soldados más grandotes, más fornidos, más digamos, complicados para poder hacer ese trabajo, y sé que los del 88 creo que estuvieron metidos ahí, los Connaught Rangers. Bien. Para entender un poquito la segunda invasión inglesa, británica, ahí miren cómo está, invasión inglesa, la segunda invasión británica, yo les recomiendo este libro. Este libro se llama La versión completa del juicio al teniente general Whitelock, Londres, 1808, lo editó una editorial llamada Ediverne. La verdad que lo tendrían que vender, como siempre digo yo, con una bolsa de pochoclo, porque es impresionante. Es la traducción, la transcripción del juicio. Son los testigos, los fiscales, los jueces, la gente que hace las preguntas, los defensores, Whitelock tratando de justificar para mí lo injustificable. No tiene precio este libro. Esto es algo impresionante. El trial, como se le conoce, es el juicio al teniente general Whitelock. Maravilloso si uno quiere entender la cantidad de cagadas que se mandó este hombre, y Gower también, pero bueno, Gower sale como más zafable, es decir, el juicio se lo hacen a Whitelock, no se lo hacen a Gower. Y ustedes me dirán, che, pero ¿y si en la primera también le fue mal, y Bereford y Popham y Ver, qué pasó con esa gente? No pasó nada, porque como lograron quedarse con el tesoro que le tomaron a Sobremonte, que Sobremonte había dejado abandonado en Luján, y ahora después me voy a tomar 2 segunditos para explicarle qué fue lo que hizo Sobremonte. Y bueno, los ingleses que son tan pragmáticos, o los británicos que son tan pragmáticos, dijeron, bueno, está bien, con 1.700 hombres aguantar una ciudad era bastante complicado, no le mandamos refuerzos, pero logramos el tesoro. El tesoro lo llevaron en forma triunfal, es lo primero que hicieron. En cuanto el tesoro vuelve a Buenos Aires, lo embarcaron, y un buque rápidamente se lo llevó para Londres. Y hubo toda una serie de festejos. Es más, hay cuadros en donde se ve que dicen que es el tesoro sacado de Buenos Aires, llevándolo al Banco de Londres o al Banco de Inglaterra. Así que se le hizo una corte tanto a Bereford como a Popham y a Ver, pero como la campaña cerró, se repartieron la platita cada uno, hicieron el cuchu, como dice, o el chucu, como dice el Duca, y acá no pasó nada, todo bien. Popham siguió haciendo de la suya, además, como les digo, pasaron una década y se presentó ante la corte Fernando VII a ofrecerle el servicio para, en nombre de él, recuperar Buenos Aires. Un maestro, un trucho, como dice un amigo mío. Bueno, y después, yendo un poquito más a lo técnico, acá yo tengo un libro, está escrito en inglés, de Bailey DeWitt, que es uno de los grandes historiadores armamentísticos de la época de la bancarga, Small Arms of the British Force in America, 1664-1815. No habla de Buenos Aires, pero obviamente acá están estudiadas todas las armas que
o la tecnología que se utilizó para combatir en Buenos Aires en aquella época. Habla de las armas de Estados Unidos, pero era lo mismo que estaba acá. DeWitt tiene este libro y otro dedicado a los rifles, principalmente al Baker, ¿no? Pero acá también lo toma. Es un libro que, bueno, pude comprar en una editorial editorial no, una página llamada Tracos de Wolf, que, bueno, cuando yo era tirador de Avancarga, ahí comprábamos los insumos, comprábamos armas también de Avancarga y también vendían libros. Una vez mostrados estos 4 libros, me estoy hablando de otro que lo tengo ahí, pero bueno, va a quedar como me olvidé de sacarlo de la biblioteca. Se llama Diario de Buenos Aires, de un tal Salas. Es un libro escrito en la década del 40, más o menos, que este hombre se dedicó a escribir como un diario de la situación unos días antes de la primera invasión inglesa y termina unos días después de la segunda. Es interesante, día por día el tipo escribe como un diario de un ciudadano X, de la situación, cómo va fluctuando, ¿no? En buenas noticias, malas noticias para los hispanos criollos, para los británicos. Es muy interesante, se llama Diario de Buenos Aires. Este señor Salas también escribió sobre la conquista en el Río de la Plata, el armamento y el equipo que se usó en la primera fase cuando se empieza a colonizar este territorio. Un autor muy importante para la historiografía argentina, y tiene ese libro Diario de Buenos Aires, que yo lo tengo en mi biblioteca, pero la verdad me olvidé sacarlo, se los debo. Y para último, para todo el tema bibliográfico, nos quedamos un poquito con la cuestión de un género que ayudó bastante a la cuestión de las invasiones inglesas, que es la novela histórica. Y ahí yo tengo que resaltar 2 autores que colaboraron conmigo en esa conferencia de las invasiones inglesas del 2001. Uno se llama Jorge Castelli, que escribió El delicado umbral de la tempestad, que es un libro, una novela histórica referida a la historia de John Wylock, que es más, hubo una puesta de teatro en el año 2008 en el Teatro Nacional Cervantes, que actuó Arturo Bonín sobre esta obra. También le mando un abrazo grande a Jorge, si tiene la suerte de poder dar con este video, le mando un abrazo grande, porque desde el 2008 que no lo veo, sí ha pasado ya, no lo veía desde hacía mucho tiempo en el 2008 y bueno, lo vi esa vez y no lo volví a ver más. Le mando un abrazo grande. También escribí un libro, una novela excelente sobre la relación entre Mariano Moreno y Cornelio Saavedra, la que tuve el honor de poder leerla antes de que se editara. Él me la pasó, me acuerdo, en mail, y yo la imprimí, y yéndome a San Nicolás una vez a ver a unos familiares, tuve el placer de leérmela en el micro, allá a principios del 2002, en pleno quilombo de explosión de la Argentina. Y es una novela impresionante, si la pueden conseguir se las recomiendo. Y después otro autor es Alejo Brignole, que escribió lo que para mí es Lo que el viento se llevó rioplatense, está al nivel de lo que escribió Margaret Mitchell, que se llama El amante de rojo. Él después creo que le cambió el nombre en la reedición y le puso Los cazadores de las tierras altas, algo así. Si quieren averiguar por Alejo Brignole, creo que tiene una cuenta en Instagram. Y bueno, en esa novela histórica, que está, digamos, bastante inspirada, por ejemplo, en Muerte en las calles de Manuel Gálvez, creo que fue una novela histórica que está en base a la experiencia de Margarita Sánchez Thompson durante las invasiones inglesas, pero yo creo que va más profundamente este libro, que se llama El amante rojo, y que bueno, lo pueden conseguir seguramente en Cuevas o mismo en Mercado Libre. Y después también hubo otros autores creo que Florencia Bonelli, si mal no recuerdo, creo que escribió algo sobre invasiones inglesas. Después hay una chica que se llama Mercedes Giuffré, que fue colaboradora de Sitio al Margen, que también escribió 1 o 2 novelas, una saga de novelas históricas, que están ambientadas durante las invasiones inglesas, sobre un médico escocés, que creo que es descendiente de escocés y de gallegos. Bueno, no recuerdo los nombres ahora, yo colaboré en la cuestión
en esos libros para explicarle a ella cómo funcionaban las armas de avancarga, técnicamente para que, bueno, obviamente no se cometieran errores en la descripción de cómo se cargaba una pistola o un mosquete de la época. Así que bueno, esto es básicamente lo que tengo para hablar. No voy a hablar más de invasiones británicas al Río de la Plata, lo demás hay mucha información en YouTube y mucha información en las librerías. Lo que sí les prometo es que para estos días voy a estar subiendo videos en donde voy a estar mostrando la tecnología con la que se usaba, con la que se combatió en aquel momento, tanto mosquetes como rifles. ¿Okay? Son videos que grabamos el año pasado con un amigo mío, tirador, Ariel Leston, y que yo los tendría que haber subido en otra plataforma con la cual tuve problemas. Y bueno, sé que YouTube en esto es muy democrático y que no voy a tener problema en poder subirlo y van a poder disfrutarlo ustedes. Seguramente me van a ver un par de meses más joven. Bueno, disfruten de las recomendaciones, traten si no tienen los libros de poder conseguirlos porque es una historia apasionante, por lo menos a mí desde chico siempre las invasiones británicas al Río de la Plata me obsesionaron y creo que todos los caminos conducen a Roma y un montón de cosas que me pasaron en mi vida tienen bastante relación con ello. Así que bueno, pero no me voy a poner en trascendental en este momento. Hasta me aburro yo mismo. Aburro.